Buenas tardes, me llamo Jairo Libreros Cáceres, continúo con este programa de YouTube. eh, en, pero quiero hacer un breve paréntesis en el tema que estaba hablando yo sobre Rafael Núñez y sobre la regeneración, para pues, comunicarles o ponerles también en contacto con algo que a mí me sorprendió hoy sumamente. Y es que en la televisión de hoy apareció algo que, que parecía que eso no iba nunca a suceder, y si sucedió antes, pues yo no lo sé. Eh, Presencié en la televisión que el rey Carlos III de Inglaterra, o la Gran Bretaña, pues, y el Papa León XIV eh, se reunieron y se sentaron cerca en una de las grandes piezas del Vaticano, de las grandes salas del Vaticano, donde hay cuadros de Rafael, de Miguel Ángel y de otros autores. eh, Se sentaron a rezar en una forma que se lo sorprende a uno, dado las diferencias que hubo entre estas dos potestades. Por supuesto, no olviden de dar like, suscribirse, comentar, que es muy importante, compartir sí, suscribirse, porque en realidad eso ayuda a que otras personas también puedan acceder a estos conocimientos, que pueden ser críticos o pueden ser criticados, pero que puede despertarles el interés de decir: el señor que está hablando está diciendo mentiras, o es verdad, o yo no sabía esto, y qué pena que no sabía este aspecto. Pues bien, en el día de hoy pasó ese espectáculo increíble para los que hemos leído la historia, pues, de Inglaterra y de Francia y de Alemania, y la historia del papado. El Papa León XIV, sentado a un lado con su oración allí, o con su hoja de la oración, y el rey Carlos III con su señora también al lado, en ese gran salón, leyendo sus oraciones. Esto podría parecer una cosa simple, un presidente, un jefe de Estado que va a visitar el Papa bueno, y rezan juntos. Pero le viene a uno en la memoria el recuerdo de algo que trascendió mucho, y es que en los siglos XIV y parte, en los siglos XV y parte del XVI, en Inglaterra y el papado rompieron relaciones. En esa época los papas tenían una gran influencia en Europa. España pues era una adicta a la religión católica tremenda, y la quería mucho el Vaticano. Los reyes católicos, acuérdense pues de nombre. eh, a los alemanes eran un poquito un poquito más rebeldes. Acordémonos también de Martín Lutero, de esa época. ¿Y qué pasó en Inglaterra? Que llegó a gobernar a Inglaterra un joven llamado Enrique, o titulado Enrique VIII. Él nació en 1491 y murió en 1547, siendo rey de Inglaterra, pues, de la Gran Bretaña hoy en día, que se dice. ¿Qué tiene esto de particular? Que en esa época Inglaterra era adicta, partidario, unida al papado, a la cristiandad católica. Y el clero pues tenía gran influencia en Inglaterra. Había cardenales, como el cardenal Wolsey, y además también estuvo Tomás Moro, y luego un señor Cromwell que asesoró al rey. Este rey, Enrique VIII, era un hombre corpulento, de una gran vigor, y un hombre como a ratos como conflictivo, y un hombre de palacio, amante de las mujeres, pues, en grado sumo. Y él se casó con una dama llamada Catalina de Aragón, que yo pensaba que era de España, y salió que sí, que ella era tía de Carlos V. Y ese punto que tengo que ver de nuevo, tengo una duda. Lo cierto es que Carlos V era emperador de España, sí, de España y de Alemania, gran señor, que pues que era muy importante, y le convenía al rey ese matrimonio. Sucede que Catalina tenía hijos y se le morían, y apenas tuvo una niña que sobrevivió, llamada María. Entiendo que es María Estuardo, que también es ejecutada más adelante por su pariente Isabel. Bueno, eh, ese problema desesperó a Enrique VIII no tener el descendiente, el varón, que él era un varón.
y decidió, se aburrió con su esposa Catalina y decidió divorciarse de ella. Pero pues la palabra divorcio en la Iglesia Católica no suena, ellos hablan de nulidad de matrimonio, y él comenzó a hacer sus intrigas en el Vaticano. Ustedes saben que la Santa Sede es una santa que no cede, sino en ciertos casos, pero en este caso no accedía a ese divorcio. Y entonces hubo ese problema. El señor, es que también el señor Enrique VIII, que estaba en el palacio y tenía muchos amores, se enamoró de una jovencita muy linda llamada Ana Bolena, una joven muy astuta e inteligente que le rehuía, y un año la persiguió, y él detrás de ella hasta que a fin ella le accedió. Entonces él, haciendo un lado el matrimonio católico, eh, se unió en matrimonio allá, pues digámoslo, civil, en la iglesia que va a llamar más tarde anglicana, que se va a llamar anglicana, muy conocida. Y entonces decidió casarse con ella, una vez que se divorció pues, de Catalina. Y parece que alguien le dio una pista para que eso lo hiciera, porque había cometido un error, ya que según un capítulo muy importante del Levítico 20, 21 dice, comillas, el hombre que toma por esposo a la mujer de su hermano, él se casó con la mujer esposa del hermano, comete impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano y morirá sin hijos. ¿Cómo le parece lo que alguien le llevó allá para darle más fuerza pues para que se divorciara de Catalina? Murió, iba a morir sin hijos. Entonces se casó con la señora que le acabo de decir ahora, Ana Bolena, mujer muy bella y que tenía un gran roce social. Bueno, pasa el tiempo pues y por ahí, pero no tiene hijo tampoco en ella. Y en los bochinches que se forman en Palacio para abreviar, le acusaban de infidelidad, creo que era mentira, tal vez era mentira. El rey se había aburrido de ella. Y lo cierto es que la lleva al cadalso, la ejecutan, ella siempre protestó de su inocencia. Y entonces luego él se casó con una señora, otra señorita que se había enamorado ya de ella, una señorita Seymour, Jane Seymour, en la cual sí tuvo un hijo, porque parece que no tuvo la suficiente vida para heredarlo. Tuvo un hijo en ella, también la hizo decapitar. Y después de esas tres mujeres, tiene otras tres más. La última es una señora Catalina Carr, pues el mismo nombre de Catalina de Aragón, Catalina Carr, que esa sí lo sobrevivió. Bueno, entonces él, con ayuda de unos cardenales que luego los hizo decapitar y otros políticos, se separó del papado y estableció la iglesia anglicana que tiene los mismos, casi las mismas formalidades ritualidades, perdón, de la iglesia católica, y el jefe era pues el rey. Y en esa forma Enrique VIII pues se llegó a convertirse pues en el jefe de la iglesia ya, y las ritualidades de esa iglesia, que en cierto sentido es más universal que la católica en este aspecto. Los anglicanos tienen obispos y tienen, sí, obispos. Una obispo de allá de los Estados Unidos de un gran valor fue la única que atacó a Trump no hace mucho y lo combatió y le dijo que estaba equivocado en muchas de las cosas que decía. Entonces, la iglesia de Inglaterra es la iglesia anglicana y es un ejemplo extraordinario de convivencia religiosa después de que las religiones se han entre ellas matado, atacado. Hay que ver lo que es ahora con el aspecto de musulmán en ciertas regiones. Y la iglesia católica también tuvo su injerencia en la guerra, pues, cuando hizo las cruzadas, más de 10 cruzadas, en que se mataron muchos árabes y al fin Saladino derrotó a la iglesia y Jerusalén no quedó en poder pues, de la iglesia. Bueno, cuando lee una historia uno ve todo ello. Entonces, la iglesia anglicana ha hecho las paces con el papado, después de esas diferencias tan profundas que hubo. Y entonces para mí fue un espectáculo hermoso, que ojalá lo volvieran a presentar y que la gente lo viera, para que observaran cómo no hay que ser tan fuerte en las tendencias y odiarse a la gente por religión o porque no entienden un aspecto político o no lo quieren.
lo que el mundo tiene que buscar es la paz y ese aspecto que salió hoy en la televisión, ese, esas escenas, ojalá que sirvan aún en Colombia, para que aquellos odios políticos y religiosos, si los hay de pronto religiosos, sirvan para que la gente viva en comunidad, en paz, entendiéndose y procurando el bien de todos, no solamente el bien particular. Bien, pasando al aspecto histórico, quisiera eh, decirles que venía hablando de la regeneración. En el siglo XIX, tengo que hacer una breve síntesis siempre que comienzo, para que muchas que entran no han oído. En parte del siglo XIX, el liberalismo gobernó con el federalismo. No había departamentos, había estados que tenían legislación, que tenían un gobernante casi autónomo. La soberanía casi reposaba era en los estados federales que peleaban entre sí, que hubo guerras civiles entre los estados. Bolívar atacaba, por ejemplo, a Magdalena, Antioquia al Cauca Grande, todavía no había el Valle. Y entonces, eso fue la federación que se implantó en 1863. Esos hombres fueron muy criticados, los presidentes de apenas 2 años, por temor a Tomás Cipriano de Mosquera, que les había ayudado al poder. 2 años de presidencia, si en 4 años no se hace cosa y los gobernantes hablan cómo sería en 2 años. Pero lo que sí es cierto, y allí ha terminado yo la vez pasada, es que no ha habido en Colombia gobernantes más honrados y sanos que los liberales de ese entonces. Esos gobernantes fueron pulcros. Inclusive Núñez, que se aparta de ellos, Núñez, dijo Vargas Vila, que era su enemigo, dijo, Núñez murió poeta, para entender que ha muerto en completa honradez. Bien, eh, íbamos a ver, estamos viendo el aspecto de la regeneración, cuyo máximo inspirador fue Rafael Núñez, aquel que compuso la letra del himno nacional que todos los días en parte oímos, eh, aquel que combatió a los liberales radicales y vio claro que estaban equivocados con esa constitución que no se podía reformar. Y él intentó llamar a los liberales a colaborar, pero los liberales que se consideraban muy puritanos en exceso lo atacaron en su vida privada y eso lo ofendió a él. En una ocasión una multitud llegó a Palacio gritando, muera el tirano, muera el adúltero, muera pues lo que, hay muchas cosas. Y Núñez tuvo una evolución. Él, más o menos joven, él era partidario pues del liberalismo radical, pero él comprendió que una de las fallas que había en nuestro país era la falta de industrialización, de proteger a los artesanos. El liberalismo no quería eso, sino la gente proletaria para meter a Colombia en el liberalismo económico. Y él quería, en cierta forma, un proteccionismo. Alguien dijo que Núñez fue el precursor del liberalismo social en Colombia, porque él decía que había que a la gente darle trabajo y proteger para que en Colombia hubiera industria, no como ocurrió por allá más adelante con la apertura económica, que fue un desastre para Colombia. Se acabaron las fábricas en Colombia con la apertura económica, etcétera. Entonces Núñez tenía un carácter proteccionista. Los liberales radicales, después de la batalla de los Chancos y otras que hubo allí en el Tolima, votaron por Núñez para la presidencia. ¿Por qué? Porque el general Julián Trujillo era su teniente, barrió a los radicales del gobierno, nombró puros nuñistas y Núñez para el periodo 1780-1782, perdón, 1800, sí, 1880, perdón, para el periodo 1880-1882, es nombrado por primera vez presidente y toma medidas importantes. En Colombia había exportación y en la época de que llega Núñez había decaído. Aquí se exportaba tabaco, quina, añil y al final el café, que va tomando gran fuerza, el café. Y cuando llega Núñez, él quiere que se proteja la producción nacional. Había bajado las exportaciones, de 29 llegó como a 7, el 7 número de millones de importación. Núñez llega al poder
y es indudable que le dio fuerza a ello, creó el Banco Nacional, porque el problema era que había el patrón oro y la moneda de plata. Esa circulaba poco, hay una cantidad de bancos y hay una especulación con la usura, poco se empleaba en la industria, en la agricultura, pero entonces para esa época va cambiando ello, porque se crea el papel moneda. Los comerciantes y mucha gente no quiere papel moneda. Y cosa rara, ahora, con el sistema que hay nuevo ahora de las llaves, pareciera que regresara a ese entonces. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Que los comerciantes y mucha gente no quería tener papel en la mano y la gente pues no decía que no tenía respaldo, el patrón oro pues, pero fue y tuvo el valor y la visión de arrancar con el Banco Nacional y entonces abundó más el circulante y entonces hubo más forma de que los terratenientes y los comerciantes pues vendieran más y se expandiera más el comercio y la exportación, porque comenzó a sembrarse mucho café y a exportarse el café. En ese entonces era barato, pero le entraba dinero al país en esa época en que Núñez ya coge el poder, pues, y en esa época hubo un movimiento que sembraron 30 millones de palos de café. O sea, pues se creció en esa forma. Núñez apenas gobierna 2 años. Busca que lo sea un hombre ya viejo, integérrimo, gran jurista, eh, Francisco Javier Saldúa, que estaba enfermo. Y entonces él aspira a manejar a Saldúa, que era un magistrado integérrimo, pero Saldúa no se deja manejar y antes regaña a Núñez. Entonces, cuando en esa época no se nombraban los ministros como ahora, se llamaban era secretarios, y como en Estados Unidos. Pero el Congreso tenía la facultad para vetar secretarios, y Núñez tenía la mayoría ya en el Congreso, algunos conservadores y su grupo independiente, y algunos radicales que le marchaban. Y entonces cuando hace su nombramiento de secretarios, se los veta Núñez, que el CAI no puede gobernar, y nombra a otro y también Núñez se los veta. Y entonces el viejo se desespera y sabe que Núñez lo que lo quiere es sacar. Núñez se hizo designar, primer designado. Segundo designado, José Eusebio Tálora. Y entonces Núñez lo que quiere es que el viejo se vaya, como hizo más tarde San Clemente, o quizá que si se queda ahí que se muera. El viejito Saldúa, intérrimo, dijo, no me voy, prefiero morirme aquí. Estuvo apenas 8 años, perdón, 8 meses en la presidencia y se murió. Pero Núñez no quiso asumir la presidencia como primer designado. Él tenía una visión futurista. Decidió que para el año que faltaba, o año y pico que faltaba, llegara José Eusebio Tálora, a quien le dijo lo siguiente: tú me ayudas ahora cuando termine tu periodo, y tú me ayudas para el periodo 84-86. Bueno, Otálora gobernó y tuvo hasta un incidente feo, porque él veía que llegaban diplomáticos allá y embarrados, y no hay un carro, y compró un carro, un coche pues, tirado por caballo, y los enemigos es la política, ¿no? Los enemigos decidieron perderlo, y ¿cómo les parece que lo acusaron y murió hasta de pena moral? Esperaban los liberales radicales que Eusebio Tálora les marchara a ellos y evitaran pues que Núñez fuera de nuevo presidente. Pero Tálora se arrepintió después de haber hecho una promesa y fue fiel a Núñez, que le había llevado el poder, a pesar de los ataques que tuvo. Y entonces no les marchó a los radicales. Y Núñez, ya unido a los conservadores, unido a un partido que él tenía, liberal independiente, y hasta algunos radicales que estaban con él, logra la reelección para el periodo 1884-1886. En ese periodo Núñez incrementa sus actividades, era muy hábil. Por ahí decía en un libro que tenía en esos momentos, eh, decía en este libro que tengo en la mano, decía el gran filósofo Kant una cosa que a mí me parece muy cierta, que la leo textualmente. Platón en su época decía que a un país debían gobernarlo eran los filósofos y los militares. En segundo lugar los militares, y de la barriga para abajo era el pueblo, pues, que obedecía. Él dijo una cosa que no sabe por qué la iglesia lo adoró tanto, que para los filósofos y los militares las mujeres deben ser comunes. Bueno, eso lo dijo ese filósofo. Entonces, se ha sostenido que los filósofos son buenos para reflexionar y pensar, pero no para gobernar, porque el gobernante requiere astucia,
saber gobernar es manejar las cosas con astucia. Maquiavelo hizo su libro famoso El Príncipe, en que dice que en la política no hay amigos sino intereses y que ahí ronda la perfidia y que el hombre muchas veces hace cosas que no debiera hacer cuando llega el político. ¿Y cuántos políticos tan buenos que han llegado se han visto obligados a hacer cosas que no querían? ¿No? Por eso decía el gran filósofo Kant, el más grande filósofo contemporáneo, decía que en lo siguiente, que esa función de gobernar no es deseable pues para los filósofos, ¿no? Dado que la posesión del poder inevitablemente falsea el libre ejercicio de la razón. Porque el hombre que llega a un puesto político con grandes intenciones encuentra que la realidad es muy compleja. Y entonces allí es cuando falla y ahí es cuando se destaca el hombre astuto, el que sabe manejar las cosas tras bambalinas. Núñez tenía las cualidades más grandes como político, pues derrotó a los radicales y llega al poder y vamos a ver cuál es su fin de este gran filósofo, porque Núñez era un filósofo, un poeta, ya lo dije, a los 25 años hizo un himno a Cartagena que hoy es el himno nacional y que todos los días lo oímos ya en los partidos de fútbol, no se diga, pues, etcétera. Y, y entonces él llega al poder y comienza una oposición de los liberales. Él llamó a los liberales, ellos no quisieron pactar con él, entonces él busca el apoyo de su partido y de los conservadores. Y ya veremos qué pasa con los conservadores. Bueno, allá había un gobernador en Santander, pues que buscan los liberales radicales como que lo ponga a Núñez. Y en eso hay discrepancias y divergencias pues, que no alcanza uno aquí a contarlas, algún día las podré contar más adelante. ¿Y cómo le parece que los liberales radicales deciden hacerle la guerra? Sarmiento y otros, Sergio Camargo, se unen en Santander y le inician a Núñez la guerra. Y ellos se apoderan prácticamente de la costa. Y Núñez ya apoyado por los conservadores y que hasta se enferma. Y doña Soledad Román, la señora que se casó al fin por lo católico con él cuando muere doña Dolores Gallego, maneja a ratos la presidencia, supo manejar los correos, supo llamar a jefes conservadores como Leonardo Canal para que apoyaran al liberal Núñez. Y acortando esa guerra, en la batalla de la Humareda, en que a la tropa de Núñez, al ejército de Núñez, porque Núñez dijo que se acaben los ejércitos particulares, no habrá ejércitos particulares, que haya un ejército nacional. Él contaba que oyó a un ministro inglés o de los Estados Unidos, en este momento no preciso, que le dijo lo siguiente: en Colombia lo único que tiene orden es el ejército y el clero. De ahí que él cambia de filósofo que era, participó en la desamortización de bienes de manos muertas. Él participó allí. Él no firmó el decreto, pero apoyó a Mosquera en eso. Y era un libre pensador. Nadie cree que Núñez fuera religioso o que creyera en religión. Él era un filósofo escéptico. Pero él, como estuvo en Europa y vio todo lo que ocurrió en Europa, aprendió esta lección. Hay que manejar la religión políticamente. Ese es el político astuto. Hay que manejar la religión para poder tener el poder en las zonas como Colombia, un país prácticamente casi analfabeto. ¿Cuántos hombres había cultos en Colombia? Alguien que decía que no había más de 40.000 hombres cultos en Colombia o que sabían leer y escribir. Gran masa era ignorante. Claro que los artesanos sí se reunían sabían leer y le leían libros socialistas de Europa. Y los artesanos lucharon pues, y fracasaron. Pero Núñez tenía cierta inclinación a los artesanos y Núñez decía que se requería la industria y lo apoyó. Bueno, en todo caso, en la batalla de Lomareda, el jefe conservador del ejército era Guillermo Quintero Calderón, un hombre hasta militar, pero un hombre hasta muy cívico, conservador. En esa batalla los radicales estaban mejor, tenían barcos y tenían gente. Ahí estaba Sergio Camargo como gran militar, que más tarde se fue muy cívico. Pero estando los jefes del radicalismo en un barco llamado María Emma, el barco explotó. Hasta hoy no se sabe por qué explotó el barco. Si es que le llegó un tiro de cañón, quién sabe. Y entonces se acabó ahí la batalla. Y al acabarse allí la batalla, salió Núñez, que estaba medio enfermo, triunfante.
doña María Emma, qué mujer tan capaz y qué energía, ella mantuvo prácticamente a Núñez allí enfermo, inclusive habló hasta por fuera de él, porque ella llamó a los conservadores para que guerrearan también en los políticos. Entonces Núñez, medio enfermo, ya que lo conté, aparece en el balcón, pero antes de que aparezca cuento lo siguiente. Los liberales radicales habían insultado mucho a Núñez en su vida privada. Hicieron una manifestación en contra del Palacio de San Carlos, allá fueron, y le gritaban a Núñez, abajo el tirano, abajo el adúltero, abajo el enemigo de la religión, a Núñez. Frente a en ese mismo balcón, donde tanto le insultaron, se presentó Núñez y dijo, la Constitución de 1863, la liberal, la que él se opuso, porque no se podía reformar, y era un absurdo de que hubieran 9 estados con legislación y guerreando entre ellos. Dijo, la Constitución de 1863 ha dejado de existir, o sea, cayó por golpe de guerra, o sea, es una cuestión de facto, facto es de hecho. Por eso las constituciones arrancan por lo regular, es de facto, de hecho, como arrancó la de 1991, que eso no lo preveía la Constitución. A López Milquensen le negaron la reforma de la Constitución años atrás porque no se señala al plebiscito. Y en cambio acá en Barco hizo a un lado e hicieron la del año 91. Bueno, entonces el poder constituyente, ¿en poder de quién está? El poder para hacer las constituciones está en los factores reales de poder. El que tenga el poder se impone. Eso no tiene la menor duda. Los liberales radicales se impusieron e hicieron la 63 con Mosquera. Núñez derrotó a los radicales y se hizo al poder. Y entonces hizo a un lado esa constitución, golpe de Estado. Y entonces decidió hacer la constitución nueva, que va a ser la de 1886, que terminó en 1991. No porque los constituyentes le dieran facultad para derogarla, era para reformarla. Y se dieron y la reformaron. Tanta gente que se queja de la constitucionalidad del año 91. Bueno, sea ello lo que fuere, Núñez decide pues arreglar la situación a sus ideas. Él era un político. Él se había unido a Miguel Antonio Caro, un pensador católico, fanático más bien, fanático. Y entonces con él van a sentar las bases de la nueva constitución. Primera base, la soberanía. La soberanía reside en la nación, que se reconstituye en forma de república unitaria, ya no con estados federales. El poder central, el presidente nombra a los gobernadores los alcaldes, eso se acaba de perder. Ya el presidente no nombra a los alcaldes, el presidente no nombra a los gobernadores. No hay la república unitaria desde el punto de vista del poder del presidente. Eso implicaba eso, que decía Núñez, una cosa que iba contra el régimen liberal, el autoritarismo. Ya la nueva constitución va a ser autoritaria. Y Núñez cambia profundamente su modo de pensar. Y entonces, y también por motivo personal. Él quería divorciarse de la señora Dolores Gallego y manda a Sergio Camargo, uno de sus ministros, a que hable con el Papa para que secretamente y con gran sigilo y reserva le arregle el problema, le valide el matrimonio civil con doña Soledad Román, pues le dé la validez del matrimonio. La Santa Sede no cede, y además hay un acuerdo, una especie como de previo al Vaticano, un acuerdo con la Santa Sede en materia religiosa en otros aspectos. Núñez no aprueba eso, porque la Santa Sede tampoco le aprobó lo del matrimonio con doña Soledad Román. Y entonces ahí termina ese aspecto. Pero como él se hace amigo de Miguel Antonio Caro, que era un político católico, y él ya lleva la idea de que el liberalismo se equivocó al separar la Iglesia del Estado, él maquiavélicamente, él busca entenderse con la Iglesia de todos modos. Y la Iglesia Católica también es maquiavélica. Sin que se haya anulado el matrimonio de Dolores Gallego, entra el nuncio apostólico de brazos de doña Soledad a una fiesta en Palacio. Esa es la política, eso es Maquiavelo. No, esa es la política. Bueno, y en todo caso, nombra unos delegatarios, aquí lo dije, y se cometió un error fatal que lo voy a repetir, porque volveré nuevamente sobre esto, porque por el motivo de lo que dije ahora, tuve que repetir un aspecto.
se produce un aspecto que es bastante, digamos, delicado. Bueno, sí, 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 más o menos, porque Núñez pues aspira a que la religión lo apoye y en realidad él lo que quería era que la Santa Sede pues le aprobara el matrimonio civil y no se lo hace. Entonces Núñez comienza su labor y arranca con la soberanía como ahora dice. Mm, no habrá ya más estados, lo que habrá serán departamentos, con un gobernador que lo nombre el presidente. Hasta 1900, hasta el gobierno de Gaviria, el presidente tiene el poder para manejar el país políticamente sin problema. Cuando un alcalde, como ocurrió con un alcalde por allá, que lo sacaron por petición del presidente, pues podía sacarlo el presidente. Le ordenaba al gobernador que lo sacara. Ahora, el presidente, ¿qué le puede decir a un alcalde elegido popularmente a un gobernador? Se le enfrentan. Y eso se perdió esa unidad. Ya no hay esa unidad ahora. Pero en esa época sí había una unidad completa. Y ese es uno de los puntos fundamentales de la reforma. Bueno, la Constitución la dirige más que todo es Caro. Y Caro convence a los conservadores pues que estén con Núñez. Mm, y los delegatarios se reúnen para hacer la Constitución. Se presentan varios proyectos, pero al final se dice que lo elabore el señor Caro. Caro, a pesar de lo que dice Tascón, Caro no era constitucionalista. Caro era un empírico. Caro no tuvo estudios universitarios. Era un hombre lector insaciable que aprendió latín con el abuelo materno y que leyó bastante, estudió cosas de la iglesia y se formó. Y él consideraba que la iglesia católica debía primar. Y vamos a ver más adelante, la próxima charla, qué va a pasar con la iglesia cuando aquí en Colombia se va a establecer que el arzobispo de Bogotá tenía facultad para revisar los libros de la universidad e indicar cuáles debían estar allí y que nada se opusiera al dogma y al catolicismo. O sea, es una constitución autoritaria profundamente conservadora que establece un periodo, ya les digo el periodo, ¿por qué? En estos días en mi oficina, charlando con unos amigos que van a mi visita y me preguntan cuál es la historia, me decía uno de ellos, doctor Libreros, ¿qué problema es eso de 5 años, de 4 años? Debía haber en Colombia un periodo de 6 años para que un presidente tuviera una obra. Y le dije, hombre, si aquí lo hubo, en la Constitución de 1886, que inspiró Núñez, pero que redactó más que en parte Caro, el periodo era de 6 años. Y si se retiraba del poder el presidente 1 año y 8 meses antes, podía ser reelegido. Como Caro no se retiró cuando fue presidente, no pudo aspirar a la presidencia y llevó a dos viejitos allá, a dos ancianos, a la presidencia, a San Clemente y a Marroquín. Marroquín era de los históricos, se decía que esos candidatos no eran históricos y no prehistóricos. Bueno, para esa época la gente se moría a los 70, 60 y pico de años, muy pocos llegaban a los 80. San Clemente sí llegó a los 80. Y en estos días, tocando los temas de histórico que repasé, cuando la Junta Militar de Gobierno, encontré a un hombre que a mí me admiró mucho, que lo conocí de más de 90 años, casi de 95 años, que pareció un muchacho, Diogracia Fonseca, que formó parte de la Junta Militar, era un hombre corpulento de esa edad y se leía fuerte, pero ya en el siglo XX, con las vitaminas y otras cosas pues, que hacen que la gente dure más. Antiguamente la gente duraba no tanto. Pero esa constitución va a durar, la que se va a hacer, y en la próxima sesión voy a dar los datos bien de la constitución y las críticas que han hecho y el papel de Caro. Núñez sí pidió determinadas cosas. Entre lo que pedía Núñez era, y como importante, pues el aspecto de la centralización, el aspecto de que la religión católica era la base de la educación, porque hay que estar con la divina enseñanza. Y aquellos que nos tocó el bachillerato de 1900, por ejemplo, de 1900, digamos, 50 y pico para adelante, 55 o 50 y pico, nosotros en el colegio veíamos que allá había un sacerdote que daba la misa, allá había comunión,
a nosotros nos sacaban con una vela en la mano de noche y profesores iban a eso. Hasta los años 60 eso fue desapareciendo. Y hoy en día el panorama de la religión comparada con esa época, y más que todo conservadora, es muy diferente actualmente. Pero sin embargo, pues sigue la fe. Y ahora es que el Estado es laico, pero uno ve que los presidentes, hasta el actual, son muy católicos y rinden mucho tributo a la iglesia. Y el amigo Duque se mantenía ya en el Virgen de Chiquinquirá. Bueno, demos, porque vamos a hablar ahora sí de la Constitución, dejando un poco al lado a Núñez, eh, sobre el cual hay un juicio muy grave. Núñez fue bueno para luchar en política, para conquistar el poder, pero no para gobernar, no supo manejar la obra de él cuando ya tuvo el poder en la mano. Eso lo van a criticar, es muy duro. Probablemente no era ni culpa de él, era que estaba muy enfermo. Y aquí leeré ciertas cosas de su enfermedad. Bueno,